Vamos a recibir a una persona, a ver cómo puedo definirlo, un político nacionalista. Creo que eso sería la forma ideal de definirlo. El señor Santiago Cunio. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va? Un placer saludarte. Bueno. Es una buena definición que debería corresponderle a todos. Debería ser universal. No podría existir nadie que haga política sin ser nacionalista. Bueno, pero ese es un concepto que valoramos y tenemos en cuenta algunos, no todos, y hoy menos que menos. Ese es uno de los motivos por el cual hemos llegado a estos niveles de decadencia, permitir que la política tenga personas que la utilizan como herramienta para beneficios personales y en algunos casos van más allá y la utilizan como herramienta para trabajar para intereses extranjeros que son de saqueo y transferencia de la renta. Mira, Santiago, yo a lo largo de este programa le estuve preguntando, porque todos estamos de acuerdo en algo. He tenido radicales, kirchneristas, peronistas, yo soy un peronista ortodoxo, si puede valer la palabra, y nadie me dijo cómo seguimos adelante con esta historia. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, vamos a ser puntuales. Nadie está de acuerdo con esto que tenemos arriba, pero nadie me dice, che, lo vamos a cortar de esta forma. ¿Cómo lo ves vos? Mira, lo que vos llamás arriba es transversal porque son todos iguales. Bien. Las definiciones partidocráticas no difieren de las concepciones. Y acá lo que hay que discutir es una concepción de patria. De esto se sale abandonando el modelo republicano y yendo a un modelo confederal, volviendo a la esencia de la patria, que es el nacimiento como confederación, y abandonando este orden republicano, que es una asociación ilícita. Bien. La composición de los tres poderes republicanos constituyen en la Argentina una asociación ilícita perfecta entre un poder judicial con 4 delincuentes que operan como garantes del statu quo de las oligarquías mandantes, un Congreso absolutamente corrompido que es capaz de vender un voto por la madre, una rotonda, un puesto en París, y un poder ejecutivo que hoy tiene la representación pornográfica de Videla y Martínez de Oz. Santiago, Mario Cejas te habla. ¿Cómo te va? Rol de las Fuerzas Armadas dentro de este esquema. Ahora hay una ley que ha mandado el ministro, que va a mandar a la Cámara para que puedan operar con la civilidad y detener, controlar la protesta social, trabajar con ese terrorismo que ellos enmarcan. Creo que es otra trampa para que seguir divorciando al pueblo de las Fuerzas Armadas. Mira, es un disparate más del delirio que se plantean en sus sueños húmedos de represión salvaje, neoliberal. Tiene únicamente parangón con el Caracazo de 1989, con Carlos Andrés Pérez en el poder, asesinando 3.000 caraqueños venezolanos a munición de plomo con el ejército. Es el sueño de esta especie de criminales sicarios que habitan en el gobierno de los argentinos, siendo un gobierno de ocupación anglófilo, que evidentemente creen que las Fuerzas Armadas son algo así como una guardia a la panameña para reprimir protestas sociales. Yo espero que la conciencia sanmartiniana de algunos oficiales que todavía imperan en las Fuerzas Armadas de los argentinos pongan en su lugar la idea y la razón del verdadero motivo de existir de nuestras Fuerzas Armadas, que nacieron antes que la patria y con la patria, y deben ser garantes de una democracia en la cual su único lugar es la defensa exterior, con lo cual no hay nada más que obedecer la ley de defensa de la democracia, la ley de inteligencia y lo que tiene que ver con las facultades específicas de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Santiago, ahora yo te voy a hacer una retrospectiva. ¿Por qué llegamos a esto? Porque somos unos miserables que hemos aceptado la decadencia de una clase política corrupta que nos ha ido comprando las conciencias, tirándonos dólares para irnos a Miami. El pueblo argentino se ha comportado como una manada de ovejas miserables que a cambio de vacaciones y beneficios económicos en las tarjetas de crédito han permitido que violen a la madre. Se necesita el despertar de la dignidad. El despertar de la dignidad no tiene precio económico. Los pueblos no siempre están bien. Lo saben nuestros abuelos, bisabuelos y nuestros antepasados que vinieron inmigrando y escapando de las guerras europeas, del hambre y de los genocidios que apenas hace 70 años sucedían en sus tierras, con lo cual todos sabemos que no siempre nos va bien y que la patria no está obligada a darnos todos los días lo mejor, sino lo que puede. Y es hora de que nosotros nos fijemos qué necesita la patria y no qué necesitamos nosotros de la patria. Bien. Lo más importante es ponerse en claro de que el futuro de nuestros hijos no puede depender de nuestras miserias del presente. Acá hay que dejar de lugar a los jóvenes, hay que ir en búsqueda de la dirigencia sub-50, hay que dejar que ellos controlen el destino de la Argentina, que es el que a ellos les va a tocar vivir, porque nuestras generaciones, y apenas yo paso los 50, pero me siento responsable, somos los que tenemos a nuestras espaldas el fracaso de este horrible presente. ¿Revolución de por medio? Revolución es un término que yo no comparto. Yo soy contrarrevolucionario. Yo quiero volver a los valores de la Argentina, de las clases medias que significaban el motor de las
ascenso social de clases, quiero volver a los valores de la familia, quiero volver a los valores de nuestra religión, con lo cual yo planteo una contrarrevolución. La revolución la hicieron los liberales destrozando la Argentina. Yo creo que hay que volver a una contrarrevolución de valores, de principios, de identidad, de hábitos y costumbres que hacen al ser argentino. Las revoluciones destruyen y las contrarrevoluciones construyen. Bien. Bien, eso es un concepto muy interesante, ¿no? Porque de pronto uno se aferra a cosas quizás preestablecidas y el hecho que vos lo decís es real, las contrarrevoluciones construyen. Ahora, vos me decís, hay que volver a los valores y todo lo demás, pero con esta historia que han hecho estas personalidades, estos personajes, es por ponerle algún apelativo, se va a volver complicado, ¿no? Mirá, los grandes desafíos y las grandes obras no están hechos para pequeños hombres. Uh-huh. Yo soy hijo de San Martín y cruzamos los Andes, que era mucho más difícil que cambiar a todos estos miserables corruptos. Sí. Es apenas un desafío político. Las dificultades son parte de la tarea, pero ninguna es tan grande como cruzar la cordillera, así que estamos mucho más cerca. Bien, bien. Santiago, ¿cómo resistimos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo organizamos esta resistencia? La suma de acciones individuales en proyectos colectivos. Estoy yendo para Córdoba esta semana que entra. Uh-huh. El día 9, 10 y 11 vamos a estar dando conferencias en Córdoba Ciudad, La Falda y Pilar, y reencontrándonos a través de todos los medios, como estamos haciendo ahora, a través de las redes sociales, a través del encuentro físico y el abrazo. Hay que reencontrarnos y la organización, como decía el Teniente General Juan Domingo Perón, es lo único que supera el tiempo, con lo cual lo que hay que hacer es tejer una gigantesca red social entre todos aquellos que son militantes del campo nacional y que abarcan organizaciones sociales, partidos políticos, ONG, cooperadoras de colegio. La realidad de la Argentina vive en su pueblo sufrido y en sus organizaciones estructurales de carácter social, que todas juntas hacen la patria, con lo cual lo que hay que hacer es empezar a tejer esa red de orden natural de la Argentina contra lo que tratan de imponer desde los medios analógicos de monopolios de comunicación, que es, por ejemplo, tratar de convencer a los pueblos de nuestras provincias que existe algo que se llama interior, ¿no? ¿El interior de qué? O convencer a nuestras provincias que van a seguir siendo expoliadas por la coparticipación, que van a seguir siendo saqueadas sus recursos naturales y obligadas a venir a arrodillarse a la ciudad bonaerense de Buenos Aires para pedir un cheque del Poder Ejecutivo de turno con látigo y chequera disciplinando sus votos legislativos. Bueno, nosotros proponemos la contrarrevolución confederal y la vuelta al orden confederal, que su provincia fue una de las fundadoras de los pactos preexistentes y a eso tenemos que volver. Bien, vamos a dejar de lado todo lo que es el hecho de hacer un diagnóstico real, que es cierto todo lo que decís. Si vos mañana tuvieras la posibilidad de ser presidente de la Nación, ¿cuáles serían tus acciones de gobierno? Convocar a la reforma de la Constitución de inmediato para salir del modelo republicano y devolverle las autonomías económicas a las provincias para que puedan disponer de sus recursos, creatividad y esfuerzos de construcción económica sin depender de la centralidad unitaria de Buenos Aires. Uh-huh. Crear inmediatamente el Estado republicano residual, donde quedan todas las deudas contraídas por la República y los pasivos y los activos republicanos para enfrentar la liquidación del Estado republicano en materia económica. Bien. Y poner en marcha, por ejemplo, la devolución de los derechos de aduana, el cobro de los impuestos, la administración real de sus recursos naturales, sus autonomías políticas, y de esa manera que cada una de las regiones se vaya conformando acorde a las decisiones de las provincias, salir del sistema electoral directo para volver al colegio electoral que le da a las provincias el poder de nombrar el presidente, proponer en la reforma de la Constitución la derogación presidencial por voluntad del colegio electoral que lo elige durante su mandato, con la posibilidad de destitución inmediata por voluntad de mayorías especiales de ese órgano, y volver a poner en marcha lo que sería un Congreso unicameral, porque ya no haría falta el Senado como representante monárquico frente al presidente de turno de la provincia para la defensa de sus intereses, y terminar con el tridente de poderes, eliminando el poder judicial como poder del Estado para transformarlo en un servicio público. Te llevo a otro lado. ¿Por qué crees que no hay ya cuadros dentro de los partidos políticos tradicionales de la Argentina? La definición de cuadro tiene más que ver con los marcos que están colgados en las paredes. No hay gente formada porque sí. La realidad es que en esencia se ha cambiado la historia por la memoria. La memoria es un elemento corto que tiene que ver con los reels de redes sociales, donde no hay espacio para la descripción de la historia y la enseñanza de la historia para que no se vuelvan a cometer los mismos errores.
errores. Y de todas maneras, todos sabemos que en un WhatsApp puede ir la Revolución Francesa completa, ¿no? Con igualdad, fraternidad y ya está, y la definimos. Pero la pregunta es si alguien sabe cuáles son los 3 valores de la Revolución Francesa para que cuando se los escribamos lo puedan entender. La realidad es que no, que hay un vaciamiento cultural, una eliminación del concepto de la historia como formador del ser humano y del ciudadano, y en esa materia es donde debemos dar el combate cultural, porque evidentemente estamos en una época en donde la Argentina quiere ser desraizada y pretenden que sea un árbol con copa pero sin raíces. Santiago, ¿qué harías con las empresas del Estado, como Aerolínea, como FADEA, como el Astillero Río Santiago, como fabricaciones militares? Todas las empresas que tienen que ver con la definición de un Estado confederal central, o sea, las empresas que hacen al conjunto del plan confederal deben ser estatizadas todas, absolutamente todas, y después los servicios provinciales deben de ser decisiones de las provincias. Somos confederados y no nos metemos en la decisión autónoma de cada una de las provincias. Pero todo lo que hace a la defensa nacional y la estrategia prospectiva al desarrollo económico debe estar en manos del Estado central para garantizarle a las provincias sus autonomías para tomar decisiones. Quiero ser un poco más específico, a lo mejor vos podés ayudarme. Dentro de la República Argentina, ¿ves que hay alguna región o distrito que realmente está de alguna forma abrazando todo esto que vos decís? Mira, la República no, en ningún lugar republicano van a abrazar la Confederación porque termina con los curros que significa la República. Lo que sí tengo claro es que el pueblo argentino es cada vez más confederal y que desde hace 6 meses en la Argentina se empezó a discutir más profundamente. Primero el federalismo como excusa para mantener la República y después ya empieza a haber brotes confederados de los gobernadores que empiezan a darse cuenta que en este modelo de expoliación y transferencia de la renta están destinados a su desaparición. Tenemos al caradura ladrón delincuente de Caputo diciendo que él no sabe cómo hace la gente para sobrevivir cuando le cobran tantos impuestos. Bueno, la realidad es que este modelo anglófilo de transferencia de la renta vino a dividir, partir la Argentina, secesionarla y terminar con su integridad política, económica, financiera, religiosa y cultural, con lo cual estamos en guerra. Tenemos la Casa de Gobierno ocupada. La manera de deshacernos de esto y aprovechar este trágico momento histórico es el rebote hacia los días más soleados que tienen que ver con la conciencia confederal. Creo que los que se despiertan son la pequeña y mediana empresa, el comerciante, que se dan cuenta claramente que están siendo saqueados, que han sido violados en sus ahorros y estamos en la etapa de confiscación de humilde pueblo argentino trabajador que se ha equivocado tanto al votar en estos 40 y pico años de democracia, llega a la conclusión definitiva, no por virtudes intelectuales, sino porque les duele la parte trasera y el estómago, y por supuesto la billetera, de que por este camino no hay salida, solo se va a profundizar su estado de pobreza y de dolor. Ahí nace la idea confederal con fuerza, porque la gente ve como modelos confederados exitosos a los Estados Unidos, a Brasil o a la Federación Rusa. Bueno, ahí están los modelos a seguir. Bien. Y con respecto al tema de los recursos hídricos, como en el caso de Mecorot, que está en este momento administrando los recursos hídricos de 8 provincias, Bueno, el problema de las 8 provincias es que tienen 8 traidores que le firmaron los contratos a las empresas. Busquen a los gobernadores y hagan lo que tienen que hacer. La realidad es que ninguna empresa entra en una provincia sin el consentimiento de la provincia, que está llena de corruptos republicanos que a sola firma entregan los recursos hídricos o naturales de sus provincias. Bueno, eso ya es un tema de cada una de las provincias. La verdad que uno nunca se imagina que en la patria de Güemes, el Checho Peñalosa o Quiroga, o Juan Manuel de Rosas, podría existir un gobernador que pueda ser tan entreguista y traidor de entregar los recursos hídricos de su provincia. Bueno, lo han hecho, háganles pagar caro la traición y recuperen el agua. Bien. Santiago, ¿cuándo vas a estar por Córdoba? El día 9, 10 y 11. El 9 en Córdoba Ciudad, en el Sindicato de Fidereros. El día 10 en La Falda, en La Trinchera, es un centro cultural. Y el día 11 en Pilar. Así que va a ser un placer volver a la docta. Santiago, ya saben que pueden contar con los micrófonos de nuestro programa para difundir todas las actividades que tengan en Córdoba. Y bueno, y vamos a estar sumados en esta movida porque queremos acompañarte en los 3 lugares donde vas a estar. Algo que no quiero que se nos escape de preguntarte. Venezuela, ¿qué lectura haces sobre el tema de Venezuela? Autodeterminación de los pueblos no es un tema de los argentinos juzgar la conducta cívica de un Estado que no es nuestro. Quien gobierne Venezuela debe ser quien hable con los argentinos y los argentinos no tenemos ninguna facultad ni debemos interpretar quién conduce los destinos de un pueblo hermano como el venezolano que debe resolver su conflicto en el marco que ellos lo consideren. La Argentina es un pueblo que ha transmitido imágenes en el 2001 de 42 muertos en la Plaza de Mayo, el derrocamiento de un gobierno
gobierno, un helicóptero llevándose un presidente. Hemos sido la Argentina de Videla, de Galtieri, de Viñones, de Martínez de Oz, de Onganía, de Lanuse, de Farrell. Hemos sido una Argentina que le llamó presidente de la República por orden de la Corte Suprema a todos los dictadores. Somos la Argentina de los 30.000 desaparecidos. ¿Con qué coraje, con qué cara podemos nosotros juzgar al pueblo venezolano? Tal cual. Venezuela resuelve sus problemas y nosotros aceptaremos a quien conduzca los destinos de Venezuela, sea Nicolás Maduro quien corresponda, y la Cancillería Argentina tendrá que tener relaciones diplomáticas con Venezuela, con quien los venezolanos resuelvan y han resuelto que sea Maduro, el presidente de Venezuela. Nosotros no estamos para juzgar ni tenemos derecho internacional a hacerlo. Y para cerrar este concepto bien de manera monolítica, la teoría de la autodeterminación de los pueblos la creó Hipólito Yrigoyen en su gobierno y hoy es una consigna universal. Con lo cual lo único que tenemos que hacer es respetarla, y a todos aquellos que hacen agenda del tema Venezuela porque quieren tapar el hambre, la desnutrición, la quiebra de la economía argentina, decirle que no tenemos ni tiempo ni voluntad de meternos en problemas que no son nuestros. Simple y al hueso. Gracias, Santiago Cunio, por habernos recibido. Muchísimas gracias por estar y bueno, nos encontraremos personalmente porque realmente es muy importante el hecho de poder escucharte y ver que sos tan explícito en tus conceptos. Y patriota. Un fuerte abrazo. Así nacimos y así moriremos.